aprenderemos a realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división en una planilla de cálculo. En este caso estoy trabajando con Excel, pero también se puede trabajar con Google Drive, que se llama hojas de cálculo de Google Drive. Bien, para comenzar a trabajar, recuerden que ustedes tienen que tener el cuadro de fórmulas y funciones copiado en su carpeta o impreso, que es este que se encuentra allí, para ver cuáles son las diferentes fórmulas de aplicar las fórmulas o las funciones en las diferentes acciones que queramos realizar, por ejemplo en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o calcular por ejemplo un promedio, etc. Bien, vamos a agrandar un poquito la pantalla para poder visualizarlo mejor. Vamos a comenzar con la operación de suma. Para sumar tenemos diferentes formas. Yo voy a explicarles cuáles son las que convienen utilizar siempre y cuáles no. Acá tenemos los diferentes valores. En esta primera columna, en la columna A, tenemos el valor 10, 5 y 12, lo cual queremos sumarlo en estas celdas que están pintadas de color amarillo, tanto en esta como en estas que están acá, y vamos a realizar acá la suma de estos valores y calcularlo acá, las sumas de estos valores y calcularlos acá, lo mismo aquí y aquí. Para comenzar a trabajar y para poder aplicar una fórmula, siempre se debe anteponer el signo del igual. Es decir, que comienzan todas las fórmulas y funciones con el igual. Seguido esto, otra de las cosas que debemos entender, que cuando yo quiero sumar, por ejemplo, 10 más 5 más 12, lo que tengo que hacer acá es no ver tanto el valor este que aparece en esta celda, sino ver qué celda es la que yo quiero sumar. En este caso yo quiero sumar la celda, esta de acá es la celda A5. Recuerden que la celda es la intersección entre una columna y una fila. Es decir, que esta celda es la celda A5, porque primero se nombra con el nombre, la letra de la columna, que es la A, y luego por el número de su fila. Entonces, si yo estoy situada acá, esta celda es la celda A5. ¿Sí? Entonces, yo quiero sumar la celda A5 más la celda A6 más la celda A7. Y voy a colocar la función o la fórmula acá y voy a realizar el cálculo. Primero acá de costado yo le voy a escribir cuáles son las diferentes fórmulas que podemos aplicar en estos 4 casos y aquí también, y vamos a ver cómo se realiza. Entonces, yo quiero sumar, tenemos por ejemplo 3 formas o 4 de hacerlo. Puedo referenciar por ejemplo, el 10 lo puedo referenciar con la celda, que sería la celda A5, como les decía antes. Entonces comienzo escribiendo el igual. Yo quiero sumar A5 más esta celda que está acá, que sería la A6, más la celda, que es esta que está acá, A7. Otra de las formas que tenemos de hacerlo es la siguiente. Vamos esto mismo a aplicarlo acá, que se encuentra acá, en esta celda. Esta celda es la celda A8. Entonces, voy a aplicar esta primera forma que les estoy enseñando. Comienzo escribiendo el igual. En este caso yo lo estoy haciendo en una computadora, pero de igual forma se realiza en un celular. Igual. Puedo escribir A5, escribir el operador matemático con el más. Puedo escribir A6, escribir el más y escribir A7. Si yo hago Enter, van a ver que automáticamente me realizó la suma de 10 más 5 es 15, más 12 sería 27. Pero puedo hacerlo más fácil. Si yo hago igual y hago clic directamente en la celda, ven que automáticamente al hacer clic ya me está referenciando que yo quiero empezar a sumar la celda A5. El más sí tengo que escribirlo manualmente. Clic en la otra celda que quiero sumar, coloco el más y clic en la otra celda. Hago un Enter y automáticamente me va a salir el resultado. Si estoy trabajando con el celular y quiero hacer esto,
lo mismo, coloco el igual, no dejo ningún espacio, porque ven que si yo hago un espacio, luego me va a dar un error. Si estoy con el celu, voy a hacer clic con el dedo sobre esta celda, que sería la celda 5. El más lo tienen que escribir, clic en la otra celda, y clic más, y clic en la otra celda. Enter. En el caso de estar trabajando con el celular, tienen que hacer clic en el tilde, ¿sí? Para que introduzca digamos el resultado. Otra de las formas que tenemos de hacerlo, esta es la primera forma, es la siguiente. Yo puedo, siempre recuerden que comenzamos con el igual, puedo colocarlo entre paréntesis y lo mismo, igual, y ahí voy a vamos a seguir con este que está acá. Voy a escribir, en este caso sería la celda B8, B5, porque estoy colocada acá. Yo quiero sumar 8 más 2 más 22, entonces sería acá B5 más B6 más B7. Cierro paréntesis. Y esto sirve cuando yo, por ejemplo, quiero hacer una suma, pero además vamos a suponer que yo quiero promediar estas tres notas que tengo acá, 8 más 2 más 22. Entonces en este caso sirve que yo coloque entre paréntesis, porque además voy a hacer un promedio, voy a dividirlo en tres notas. En ese caso entonces podría hacerlo, aplicar esta función con paréntesis, esta fórmula, perdón, con paréntesis. Bien, voy a aplicarlo acá para que vean cómo se realiza. Empezamos con el igual, abro paréntesis, referencio a la celda haciendo simplemente un clic, o puedo escribirlo manualmente, pero cuando lo hacemos manualmente a veces podemos confundirnos, por eso es mejor siempre hacer clic con el mouse, ¿sí? Entonces luego coloco el más, clic sobre la celda B6, más, clic en la celda B7, cierro paréntesis, enter, y automáticamente verán que me da el resultado. Vamos a ver otra forma de hacerlo, que es la siguiente. Siempre empezamos con el igual. Otra forma de hacerlo es escribiendo directamente los números. Entonces voy a poner igual, voy a sumar en esta columna, acá voy a sumar el 2, más 6, más 34. Esta fórmula es la que yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia, por lo siguiente. Cuando queremos realizar un cálculo porque queremos ver cuánto nos da 2 más 6 más 34, podemos utilizarla. Pero ¿cuál es el error de utilizar esta función? Si bien es correcta y sí se puede utilizar en una planilla de cálculo y sería correcto, por lo cual yo no lo recomiendo por lo siguiente. Si yo voy a hacerlo así, estoy haciendo 2 más 6 más 34, enter, y me da el resultado correcto. Pero ¿qué pasa? Vamos a verlo en esta de costado que está acá, esta que aplicamos antes. Cuando yo referencio las celdas, como lo hice en estos dos casos anteriores, en esta y en esta, lo que estoy haciendo es, cuando yo estoy aplicando la fórmula, estoy referenciando acá, por ejemplo, que yo quiero sumar A5 más A6 más A7. Por lo cual, si yo acá en vez de un 5 tengo un 7 o un 6, automáticamente ahora van a ver que a mí me va a reformar el resultado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un 3, ahí automáticamente me va a reformar el resultado, porque lo que está viendo la fórmula no es el número en sí, sino la celda, que en esta celda sería la celda 6. Como esta celda está sufriendo un cambio, ya sea porque el número es más pequeño o puede ser que haya un 0, ¿ven? Lo que no está viendo es el 0, pero sí está viendo la celda 6. Y como esta celda está teniendo un cambio, automáticamente se va a ver reformado en el resultado, ¿sí? ¿Ven? Ahí nuevamente se reformó. Lo mismo pasa acá. Si yo en vez de este 2 o en vez de este 8 tengo un 10, ¿sí? Automáticamente van a ver que acá en el resultado se está cambiando. Observen acá en el 34 cómo cambia
automáticamente. ¿Por qué? Porque también referencia las celdas. O sea, lo que está haciendo el programa es ver, no es ver el número 8, sino ver la celda en sí, que esta celda sería la B5, que está acá anotada. Pero ¿qué pasa en este tercer caso? Como yo acá no estoy referenciando las celdas, o sea, yo no estoy diciendo que quiero sumar la celda C5 más la celda C6 más la celda C7, sino que yo acá, como ustedes verán, acá arriba aparece la fórmula, estoy haciendo 2 más 6 más 34, por lo cual si yo acá, 2 más 6 más 34, yo acá, por ejemplo, este 2 no es un 2, sino que es un 12, y van a ver que acá el 42 va a seguir estando igual, no va a sufrir ningún cambio. ¿Por qué? Porque no estoy referenciando las celdas, sino que estoy ingresando automáticamente el valor numérico, y si yo cambio algo de acá, al no estar indicándole al programa que este, en vez de ser un 2, en vez de poner que era C5, sino que puse 2 directamente, no me va a realizar el cambio correspondiente. ¿Sí? Bien, entonces esta fórmula es correcta, el resultado va a ser correcto, pero no la recomiendo. Y vamos a ver otra forma, que es utilizando autosuma. Es decir, ven aquí arriba que aparece el botón de autosuma. Si yo hago clic, si primero me posiciono en la celda en la cual quiero sumar, hago clic en el botón de autosuma y automáticamente me aplica esta función, enter, y me realizó el cálculo. Bien, y acá vamos a ver la última forma de hacerlo, que es la que yo más utilizo. O sea, las que más utilizo va a ser esta que está acá. La voy a pintar de color azul. Y esta última que le voy a escribir aquí abajo, que es utilizando la función. Esta sería igual, vamos a escribir la palabra suma, vamos a abrir un paréntesis y vamos a seleccionar el rango. Esto no significa que yo voy a escribir la palabra rango, ¿sí? Esto es una guía nada más. Acá la sintaxis sería la siguiente, es igual celda más celda más celda, que en traducción sería esto que hicimos acá, ¿sí? Que es, la celda sería A5 más A6 más A7, ¿sí? Acá lo mismo, lo que hicimos fue, en vez de B5 sería igual celda, ¿se entiende? Bien, no importa si lo escribimos en mayúscula o en minúscula, es correcto igual. Esto se los pongo con una cruz porque es la forma que yo no recomiendo. Y esta otra función es la que sí recomiendo utilizar, que vamos a aplicarla aquí abajo, ¿sí? Esta última que está acá. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es sumar 27 más 32 más 42 más 48. Lo vamos a sumar acá. Y vamos a utilizar esta última, en este caso es una función, que es la que más recomiendo, cuando tenemos muchos valores para sumar. Piensen que si nosotros tenemos que estar sumando, por ejemplo, 10 más 8 más 2 más 5 más 5 más 2 más 6 más 10, tendremos que estar haciendo igual A5 más B5 más C5 más D5 más A6 más B6, y sería interminable. Entonces, si nosotros utilizamos la función, automáticamente vamos a escribir igual suma, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango de lo que queremos sumar. Podemos hacerlo de dos formas, porque nosotros queremos sumar estos 4 valores. Entonces vamos a seleccionar desde esta celda hasta esta celda. Esta celda sería la celda A8, ¿sí? Hasta esta que está acá. Bien, antes de hacerlo, este rango vamos a ver cuál sería. Acá donde yo les hice la sintaxis. Este rango entonces lo vamos a traducir en las celdas que queremos sumar en este caso. Nosotros queremos sumar desde A8 a 8, 2 puntos, estos 2 puntos significa hasta D8, que es esta celda que está acá. Entonces,
A8 hasta D8. Cerramos paréntesis y ahí automáticamente nos debería dar el resultado. Vamos a hacerlo acá, igual, escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis y acá lo que podemos hacer también es escribir A8, dos puntos, D8, cierro paréntesis y van a ver que me da el resultado. Pero para no estar escribiéndolo porque podemos cometer un error, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es igual, suma, abrimos paréntesis y con el mouse seleccionamos desde acá hasta acá, o sea, desde A8 hasta D8. Si estamos con el celular, hacemos clic en esta primera celda con el dedo sin soltar hasta aquí. Cerramos paréntesis, enter y automáticamente nos dio el resultado. Acá lo voy a escribir como va para que ustedes lo recuerden, igual esto lo tienen en el cuadro. Y ahí tenemos las diferentes formas. Las que les marqué acá en azul son las que yo utilizo. Esta última que utilizamos recién acá es la que más se utiliza cuando son muchos valores. Por ejemplo, si son poquitos valores, como acá que queremos sumar 3 celdas o 2 celdas, podemos utilizar esta primera, ¿sí? Y si queremos sumar varios valores, como fue en este caso, vamos a ver otra forma de sumar. Yo acá quiero sumar toda lo que es esta tabla, ¿sí? Quiero sumar desde el 10 hasta el 33, todos estos valores, que en realidad me va a dar lo mismo que sumar 27 más 32 más 42 más 48. Y yo sumo de acá hasta acá, es lo mismo. Entonces, este rango sería desde A5 hasta D7, ¿sí? Estoy sumando todos estos valores que ustedes ven que se seleccionaron y me va a dar 149 igual, porque en sí es la suma de cada una de estas columnas, ¿sí? Lo voy a volver a hacer como estaba al principio para que ustedes no se equivoquen. A8, D8, enter y ahí nos da la suma. Sigamos con las restas. Acá queremos restar estos valores que aparecen acá en esta columna en las celdas que están pintadas de color amarillo. Vamos a comenzar con este primer cálculo. Vamos a ver las diferentes formas de hacerlo. Recuerden que empezamos con el igual y podemos hacer lo siguiente. Yo quiero sumar acá el 10 más el 5, pero nosotros no vemos el valor numérico, sino que vamos a ver la celda. En este caso esta celda es la celda A14, ¿sí? Entonces vamos a escribir, en este caso la sintaxis sería la siguiente, igual celda menos celda. Otra de las formas que tenemos de escribirlo es igual, entre paréntesis, celda, menos, el menos se hace con el guión, celda, cerramos paréntesis, y otra de las formas, que es la que yo no recomiendo, es escribir igual y escribir directamente los números, que como decía anteriormente, no lo recomiendo, ¿sí? Vamos a ver las diferentes formas. Acá sería igual, cuando hablamos de celda, esta celda la traducimos en la celda, en este caso si queremos restar el 10 sería la celda A14. Entonces A14 podemos escribirlo manualmente o directamente hacemos clic y automáticamente el programa ven que ya me escribe la celda menos la celda A15, que sería el 5, esta que está acá, ¿sí? Enter, y automáticamente me da el resultado. Otra de las formas es, en este segundo caso, es colocándole los paréntesis, que como les decía antes, eso es cuando hacemos una combinación de cálculos. Entonces vamos a escribir el igual, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar la celda, que en este caso no es el número 800, sino que es la celda B14. Entonces, clic, automáticamente ya me aparece la referencia a la celda, menos la celda B15. Cerramos, enter y nos da el resultado. Otra de las formas, que es la que yo no recomiendo, es igual y poner los números directamente, escribirlos manualmente. Nos va a dar perfecto el resultado, pero como les decía antes, si yo acá por ejemplo en vez de 22 es 20, acá en el resultado no se va a reformar. En cambio, si yo utilizo la fórmula,
se va a reformar porque estoy referenciando a la celda. Y acá podemos usarla de la forma correcta, que sería la primera forma, que es la que más vamos a utilizar, es esta que aparece aquí arriba, que es igual la celda que sería esta que está acá, que es la celda D14, ¿sí? Menos la celda D15. Enter. Recuerden que las fórmulas o las funciones se escriben todas seguidas sin espacios, ¿sí? Bien, entonces yo acá voy a marcar de azul la que más se va a utilizar y la que es correcta, y le voy a hacer una crucecita a la que no recomiendo hacer. No recomiendo utilizar, mejor dicho. Bien, seguimos con las multiplicaciones. Para multiplicar lo mismo, empezamos con el igual y podemos referenciar las celdas como hacíamos en los cálculos anteriores, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar el 10, en este caso, ¿qué celda es esta? Esta celda es la A22. Entonces, escribimos igual. Acá sería la sintaxis la siguiente: igual celda. Para multiplicar el operador no vamos a utilizar ni la X ni un puntito, es el asterisco, tanto en la computadora como en el celular, ya sea utilizando Excel como hojas de cálculo de Google Drive. Se escribe el asterisco para lo que es la multiplicación. Igual celda, asterisco celda. La otra forma es escribir igual, abrimos paréntesis, celda, asterisco celda, que está para cuando realizamos alguna operación combinada. Y tenemos otra última forma de hacerlo, que es utilizando la función. Escribimos igual la palabra producto, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar un rango. Ahora vamos a ver cómo se hacen de las diferentes formas. Entonces vamos a utilizar acá la primera forma, que es igual, que es la que más recomiendo. Igual celda sería la celda A22, asterisco, esto sí tengo que escribirlo yo, y la celda A23. Enter, y ahí automáticamente nos da el resultado. Vamos a ver la segunda forma de hacerlo, que es esta. Igual, abro paréntesis, cuando habla de celda recuerden que este 2 realmente no lo estamos viendo, sino que estamos viendo la celda B22. Puedo escribirlo o puedo hacer clic directamente sobre la celda. Entonces hago clic, asterisco, quiero multiplicar esta con con la celda B23, cierro paréntesis, enter, y ahí me da el número, el resultado. Vamos a ver la tercera forma, que es utilizando la función. Escribo igual producto, puedo escribirlo en minúscula o en mayúscula, no va a haber ningún error en eso, es correcto mientras lo escriban bien. Sin espacios, abrimos el paréntesis y vamos a seleccionar el rango como nos muestra acá en pantalla. ¿El rango cuál sería? Yo quiero multiplicar desde C22 hasta C23. Entonces, si yo hago clic aquí con el mouse sin soltar desde C22 hasta C23, ahí ven que automáticamente se escribió el rango, cierro paréntesis, enter, y me da el resultado. Y la última forma de hacerlo es como habíamos visto anteriormente en los otros cálculos, en las otras operaciones, que es escribir el igual y escribir los números directamente, que se puede hacer de esta forma, pero no la recomiendo porque no estamos referenciando las celdas. Entonces vamos a probarlo. Igual 5 asterisco 7, ¿sí? Recuerden que esta fórmula es la que es correcta, pero no recomiendo porque no estamos referenciando las celdas, y si ocurre un cambio dentro de estas celdas, vamos a suponer que este 5 ahora es un 15, acá automáticamente no se cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque no referencié a la celda. Entonces esta es la que, como les decía antes, no recomiendo hacer, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo qué fórmula o función aplicó el alumno?
Bien, porque yo me posiciono en la celda y cuando ustedes ven que yo me posiciono arriba, acá, ¿sí? En esta barra de funciones, me indica qué función o qué fórmula aplicó el alumno. ¿Ven? Ahí yo acá puedo ver que aplicó la de producto. Acá lo mismo, me aparece que cuál aplicó. Ustedes lo que van a hacer, perdón, ahí toqué algo por error yo, 5 por 7, es aplicar la fórmula y la función que corresponda en cada uno de los casos, utilizando todas las formas posibles, ¿sí? Ustedes igual después recuerden que las que yo recomiendo se las estoy marcando acá con un color azul, y las que recomiendo son las que les marco en azul, ¿sí? Bien, seguimos con división. Para dividir es exactamente igual que como la multiplicación. Nada más que para dividir vamos a utilizar este operador que es la barra oblicua, ¿sí? Tenemos diferentes formas también. Es igual, siempre empezamos con el igual. Vamos a escribir la celda. Vamos a aplicar el operador que es esta barra oblicua, que está apretando el Shift y el 7. Si es con el celular, les va a aparecer ahí como en la parte del teclado, ¿sí? Y esta sería la sintaxis para dividir. Vamos a ver la otra forma. Igual, abrimos paréntesis, celda, barra oblicua, celda, cerramos. La otra forma es igual y dividiendo directamente los números. Por ejemplo, vamos a utilizar el tercer caso, que es 45 dividido 10. De ejemplo, ¿no? Vamos a ver estas tres formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a aplicar la primera forma. Empezamos con el igual. Acá queremos dividir 15 dividido 3, que sabemos que nos va a dar 5, pero en vez de 15 vamos a ver qué celda es esta. Esta es la celda A30. Para dividir, recuerden que colocamos la barra oblicua. Dividimos con la celda A31. Enter, y ahí nos dio el resultado. Vamos a hacerlo de la otra forma, utilizando este segundo caso. Todas son correctas, ¿sí? Igual, abrimos paréntesis. Vamos a dividir 100 dividido 5, pero en este caso vamos a referenciar con las celdas, que esta sería la celda B30 dividido B31. Cerramos paréntesis, Enter. Vamos a ver el tercer caso, que es el que no recomiendo, pero que también es correcto, pero no recomiendo, que sería escribir manualmente los valores que quiero dividir, ¿sí? 45 dividido 10 nos da 4,5. Y acá, como no hay una tercera forma de hacerlo, vamos a aplicar la que yo más utilizo y que es la que recomiendo, que es esta primera forma, ¿sí? Que sería igual que hicimos acá en la primera. Vamos a escribir el igual. Clic en la celda, que sería la celda D30, dividido la celda D31. Enter, y ahí nos dio el resultado. Voy a alinear el centro. Bien, vamos a aprender cómo realizar la exponenciación o potenciación y luego la radicación. Para poder realizar la potenciación, recuerden que si nosotros queremos, por ejemplo, potenciar el 2 elevado a la 2, significa que yo quiero hacer 2, multiplicarlo por sí mismo 2 veces. En este caso quiero potenciar el 3 elevado a la 3, significa que yo quiero multiplicar este número por sí mismo 3 veces, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Vamos a escribir, siempre recuerden que empezamos con el igual, y vamos a referenciar la celda. Vamos a utilizar este símbolo que aparece acá, que es como un piquito hacia arriba, que se llama acento circunflejo. Si estamos trabajando con la computadora, para poder escribirlo nos va a costar un poco. Vamos a ver cómo se hace. Para escribir entonces el símbolo que es el acento circunflejo, voy a hacer clic en el Alt y sin soltar en el teclado numérico de la computadora voy a escribir el número 94, y ahí automáticamente
me va a salir este acento circunflejo. Lo voy a escribir acá. Alt, si estoy con la compu, más, o sea, sin soltar, voy a escribir el número 94. El 94 no de los botones que aparecen en la parte de arriba del teclado, sino los en la parte derecha del teclado, donde está el teclado numérico, ¿sí? Sin soltar, y ahí automáticamente les va a aparecer este símbolo, ¿sí? Y luego voy a escribir la celda. Vamos a ver acá entonces cómo se hace. Escribimos el igual, hago clic en la celda, ¿sí? Que yo quiero referenciar en este caso, que es el 2, ¿sí? La celda sería la celda A38. Voy a colocar el símbolo, que es el acento circunflejo, haciendo clic en el Alt, si estoy con la compu, y desde el teclado numérico, sin soltar el Alt, voy a tipear el número 94 y ahí ya me sale el símbolo. Y luego referencio a qué número quiero elevarlo, que en este caso es elevado a la 2. Enter. Y ahí me da que 2 elevado a la 2 me da 4. Vamos a ver cuánto nos da 3 elevado a la 3. Lo mismo, vamos a escribir el igual. Clic en la celda que yo quiero, en este caso, utilizar, que sería la celda A39. Coloco el acento circunflejo y quiero elevar 3 a la 3, que 3 por 3 es 9 y 3 por 9 me va a dar 27 este resultado. Perfecto, porque es este número multiplicado por sí mismo 3 veces. Vamos a seguir con el 5, que en este caso sería como resultado 5 multiplicado 2 veces, sería 25. Vamos a hacerlo. Elevado a la 2 nos da 25. Y acá 9 elevado a la 2 nos tenía que dar 9 por 9, 81. Vamos a ver si está bien. 9. Ahí el 9 sería la celda A41 y lo quiero elevar a la 2. Perfecto, 81. Entonces así, acá yo les anoté entonces cómo colocar el acento circunflejo, que es este piquito hacia arriba, que es como un gorrito. Y de esta forma podemos hacer potenciaciones o exponenciaciones en Excel, ¿sí? Vamos a ver la radicación y con esto ya finalizamos. Para la radicación recuerden que es la raíz cuadrada o raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, ¿sí? Esto no lo vamos a utilizar en los ejercicios que vayamos a hacer más adelante, pero es importante que lo aprendan, ¿sí? En este caso, para realizar la raíz, por ejemplo, de 9, la raíz cuadrada de 9, vamos a calcularlo en estos lugares que están pintados de amarillo, en estas celdas, ¿sí? Acá yo les escribí cómo se deben escribir las formas de hacerlo, ¿sí? Cuando es raíz cuadrada, vamos a utilizar esta función. Vamos a escribir igual, vamos a escribir la palabra raíz. Como verán, ya ahí me aparece la fórmula, perdón. Abrimos paréntesis y yo quiero sacar la raíz cuadrada de 9, que sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Cerramos paréntesis, enter, y ahí automáticamente me da la raíz cuadrada de 9. Lo mismo acá, vamos a hacer la raíz cuadrada de 25, que ya sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Entonces, igual, escribimos la palabra raíz, abrimos paréntesis, referenciamos qué número queremos en la raíz, cerramos paréntesis, en este caso el número es 25, pero la celda es la D46, cerramos paréntesis y nos da 5. Vamos a ver cómo se realiza la raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta o raíz sexta, séptima, ¿sí? De acuerdo como nos pida el profesor. En este caso ya no vamos a utilizar esta función que aparece aquí, pero vamos a utilizar este caso, que sería de la siguiente forma. Vamos a escribir igual, vamos a referenciar la celda, que en este caso es 64, y nosotros queremos sacar la raíz cúbica, o sea, la raíz es cuando tiene, raíz cúbica es cuando tiene el 3 arriba, ¿sí? Y en este caso vamos a colocar como hacíamos en la potenciación, vamos a colocar el acento circunflejo, ¿sí? Abrimos paréntesis, vamos a poner el 1 dividido 3, porque en este caso es la raíz cúbica. Y ahí nos va a dar que la raíz cúbica de 64 es 4, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo acá.
vamos a referenciar la celda que es esta, que es la celda 27, es la D47. Colocamos el acento circunflejo, abrimos paréntesis y ponemos 1 dividido 3. Listo, ahí nos da la raíz de 27. Vamos a ver la raíz cuarta de 16. Utilizamos la misma forma, igual, no escribimos la palabra celda, ¿sí? Sino lo que vamos a hacer es referenciar la celda que nosotros queremos calcular la raíz cuarta de 16, entonces referenciamos a la celda B48, colocamos el acento circunflejo, abrimos paréntesis y en este caso hacemos 1 dividido 4 porque queremos calcular la raíz cuarta, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a calcular la raíz de 400, la raíz cuarta de 405. Colocamos el acento circunflejo, ¿sí? Y ponemos 1 dividido 8. Bien, ven, y en ese caso sí lo ponemos entre paréntesis, esa división. Bien, y vamos a hacer la raíz quinta, igual, referenciamos la celda que queremos calcular, raíz quinta de 32, la celda es la B49, abrimos paréntesis y colocamos 1 dividido 5 porque es la raíz quinta, enter, y acá me equivoqué en algo, vamos a ver en qué me equivoqué, acá me olvidé de poner el acento circunflejo, ¿sí? Por eso me tiró un error, ahí está. Seguimos con la siguiente, celda, acento circunflejo, abrimos paréntesis, 1 dividido 5. Cerramos paréntesis y ahí nos da el resultado. En realidad acá, en realidad sería 3, pasa que como me está... 2, perdón. Y acá sería 4,5. Bueno, con esto doy por finalizado el video, espero que hayan comprendido. Recuerden que las formas de hacerlo que yo recomiendo son las que marco en color azul. Las otras también son fórmulas y formas correctas. Las que están con una cruz son las que no recomiendo hacer. En los diferentes casos ustedes tienen que aplicar todas las formas posibles, pero recuerden que para los siguientes ejercicios deben aplicar las formas correctas que están marcadas en azul, que en este caso, por ejemplo, para la suma es esta, ¿sí? Y esta cuando son muchos números que tengo que sumar. Lo mismo acá para hacer la resta, la que yo voy a pretender que ustedes utilicen en los siguientes ejercicios va a ser esta que está marcada en azul. Lo mismo para la multiplicación, división, ¿sí? Estos casos no los vamos a utilizar, pero es importante que aprendan a hacerlo, ¿sí? Y bueno, espero que hayan comprendido. Les mando un saludo para todos. Chau, chau.